Si te hace clic obtener mejor información de los negocios, haz clic en dfsud.com. Porque detrás del éxito siempre hay personas informadas que entienden dónde están para elegir por dónde ir. dfsud.com, tu nuevo medio online con todas las noticias de los negocios que mueven América. Reportajes, entrevistas, podcast, videos, newsletter y mucho más. Conoce en dfsud.com tu lugar en América y sus negocios. Somos una red de profesionales con más de 100 años en Chile. Somos la suma del talento de miles de colaboradores en el mundo. Día a día construimos una ruta de valor, cimentada en la excelencia y centrada en las personas, generando confianza para hoy y mañana. Nos hacemos cargo de los grandes desafíos que se están produciendo en el mundo. Creemos en la palabra equipo, porque solo un trabajo colaborativo convierte los sueños en proyectos y los proyectos en realidad. ¿Estás listo para marcar una diferencia y crear valor para un mundo distinto? Nosotros sí. Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta segunda jornada que tenemos de la comunidad tributaria. Les doy la bienvenida nuevamente en nombre de Diario Financiero y PwC. En esta mañana 21 de abril, en pleno proceso de Operación Renta, hemos decidido junto a Andrea Villalobos, quien me va a acompañar en la exposición en esta hora y media que tendremos,
básicamente poder conversar con ustedes y poder mostrar algunos oficios, jurisprudencia y por lo tanto normativa del Servicio de Impuesto Interno, pero relacionada con la operación renta. Nos quisimos centrar en el proceso de operación renta considerando que estamos en plena batalla de preparación para efecto de la posterior declaración. Nosotros, como adelantamos el mes anterior, efectivamente hay pocos cambios en la presentación del formulario 22. De hecho, la mayoría de ustedes ya tiene que haberlo visto. Se parece mucho al formulario 22 del proceso de operación renta del año anterior. Tiene muy pocas modificaciones. No obstante lo anterior, sí nos hemos dado cuenta que en los últimos 4 meses, desde diciembre más o menos a la fecha, particularmente en el mes de febrero del año 2022, tuvimos una serie de oficios bastante novedosos o interesantes que dicen relación con la preparación de la declaración de impuesto a la renta y de ciertos criterios que el Servicio de Impuesto Interno ha adoptado y que nosotros queremos exponer el día de hoy para efecto de que lo tengan presente en su proceso de declaración. Es así como nosotros queremos incorporar dentro de esta mañana, queremos conversar respecto del tratamiento tributario que el Servicio de Impuesto Interno le estaría dando a aquellos gastos no pagados aún con empresas relacionadas, las cuales se encuentran establecidos en el artículo 31, inciso 3, algunos criterios de actualización de fondos de inversión privados, algunos criterios de actualización por corrección monetaria que el propio Servicio de Impuesto Interno, en mi opinión, no muy certeramente ha dado respecto de la actualización de fondos mutuos, y todos tenemos, la gran mayoría de las empresas, por lo general también tienen este tipo de valorización de fondos mutuos, entonces también queremos compartir esta mañana este tipo de valorizaciones, y así sucesivamente una serie de oficios que han venido saliendo, emanándose de parte de la autoridad fiscal, y que en nuestra opinión tienen impacto en la determinación de resultados tributarios de impuestos de primera categoría, que nosotros estamos próximos a finalizar. Finalmente, al término de esta presentación, nosotros queremos mostrar un ejercicio, y queremos mostrar un ejercicio de determinación del impuesto único sustitutivo. Hay que recordar que muchas empresas o contribuyentes de primera categoría con contabilidad completa, que durante el año comercial 2021 decidieron pagar este impuesto único sustitutivo respecto de las utilidades acumuladas en el registro STUT, que son las utilidades anteriores al 31 de diciembre del año 2016 provenientes del libro FUT. Porque aún se encuentra vigente, y hay que recordar que tenemos la posibilidad, incluso hasta este mes, de poder declarar este impuesto único sustitutivo con tasa del 30%. Pero nosotros esta mañana, al término de esta presentación, queremos mostrar un ejercicio de cómo poder declarar, también en virtud de una opinión de la autoridad fiscal, poder declarar el caso de un contribuyente que haya pagado el impuesto único sustitutivo durante el año comercial 2021 y que, producto del pago de este impuesto único sustitutivo, también sus accionistas decidieron, o sus dueños decidieron, percibir un dividendo. Entonces, nosotros vamos a mostrar en un ejercicio cómo, en nuestra opinión, se debió haber calculado este impuesto único sustitutivo, cómo se tiene que incorporar al registro de renta empresarial, que en nuestra opinión se tiene que seguir de acuerdo a un oficio emanado en el último periodo de parte del Servicio de Impuestos Internos, y finalmente cómo declararlo en la tanto declaración jurada, valga la redundancia, y en el formulario 22 correspondiente. Entonces, hemos dividido esta sesión en 2 etapas, primero con una parte expositiva y finalmente, les recuerdo, vamos a presentar un ejercicio de determinación y declaración del impuesto único sustitutivo que estuvo muy de moda y que sigue estando vigente hasta fines de este mes para efectos de su declaración respecto de todos aquellos contribuyentes que aún puedan mantener saldo de STUT al 31 de diciembre del año 2021. Por lo tanto, sin más introducción, partamos con la presentación y la dinámica va a ser
como todas las dinámicas, al igual que la dinámica de la semana, del mes anterior, junto con Andrea vamos a ir exponiendo los temas y quedamos abiertos a cualquier pregunta, consulta que ustedes tengan. Por favor, nos las hacen llegar para nosotros poder hacernos cargo y poder responder la consulta que ustedes puedan tener. Andrea, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Buenos días, participantes de esta comunidad tributaria. Bueno, como bien decía Luis, vamos a hacer énfasis en algunas jurisprudencias que son, que podrían significar algún tipo de análisis al momento de declarar los impuestos para este periodo fiscal, ¿ya? Dentro de las jurisprudencias que vamos a plantear, y la idea es poder conversarlas y plantear nuestras dudas también sobre estas jurisprudencias, porque en verdad, claro, son preguntas que realizan contribuyentes y que uno va leyendo y van saliendo más dudas que en verdad no están al 100% resueltas en estas respuestas que ha dado el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre los pasivos no exigibles asociados al gasto no deducible tributariamente. Es decir, son todos aquellos pasivos, ¿no es cierto?, que se contraen con entidades relacionadas y por aquellos servicios, ¿no es cierto?, que están establecidos en el artículo 59 de la Ley de la Renta. Como segundo punto a tocar, y que vamos a ver un oficio que habla sobre la corrección monetaria a los fondos de inversión privada, y aquí vamos a hacer un poquito de referencia a la LUF, a la Ley Única de Fondos, ¿no es cierto?, en donde en verdad el mismo oficio menciona que prevalece sobre las normas de la Ley de la Renta. Vamos a conversar sobre qué ocurre con la corrección monetaria de los fondos mutuos, y aquí vamos a ver que hay una contraposición en dos oficios que en verdad genera algunas dudas al momento de declarar, ¿no es cierto?, la reajustabilidad de estas inversiones. Después conversaremos sobre la depreciación instantánea, que este es un beneficio que va a estar vigente hasta este año, ¿no es cierto?, y que debemos, ¿no es cierto?, si algunos de ustedes utilizó este beneficio, declararlo en este formulario 22 AT2000, o sea, en este formulario 22 en este periodo fiscal. Vamos a conversar también qué ocurre con la adjudicación de bienes, ¿no es cierto?, desde una sociedad situada en el extranjero, y esto es básicamente un análisis o una mirada en función al artículo 41G, relacionada, ¿no es cierto?, a las rentas pasivas. ¿Qué ocurre con esta utilidad generada por este reconocimiento de esta utilidad devengada? ¿Es costo o no es costo? Y ahí vamos a conversar y analizar este oficio. Y vamos a conversar y finalmente analizar dos oficios que sacó el Servicio de Impuestos Internos en función al impuesto sustitutivo al FUT, en donde en uno hace mención que ocurre, ¿no es cierto?, en un contribuyente que tomó la decisión de acogerse al beneficio del artículo 14 letra E, que es el incentivo al ahorro, y este contribuyente pregunta qué ocurre con ese retiro, ¿no es cierto?, con esa parte del retiro que quedó considerado como un ingreso no renta al momento de pagar el impuesto sustitutivo. ¿Debo considerar este retiro como parte de la rebaja para determinar mi renta líquida invertida? Y finalmente vamos a ver un oficio en donde mostramos la ley, o el Servicio de Impuestos Internos menciona a través de una explicación hacia este contribuyente que realiza la consulta, de quién es finalmente, quién se hace cargo de este impuesto sustitutivo al FUT, ¿ya? Si es de cargo de la empresa o si es de cargo, ¿no es cierto?, del contribuyente final sobre la cual estos dividendos van a llegar finalmente, ¿no es cierto?, ¿y qué ocurre con este impuesto? Este impuesto es gasto para, ¿es de cargo de la empresa o es cargo del dueño? Y en base a eso, Luis nos explicaba la forma en que debemos, ¿no es cierto?,
presentar esta utilidad neta frente a los registros de rentas empresariales. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer oficio, y este es un oficio que es el oficio 619, que fue promulgado por el Servicio de Impuestos Internos en febrero del 2022. Y en verdad, ¿qué antecedentes nos proporciona este oficio? Este oficio habla qué ocurre con estos pasivos no exigibles asociados a gastos no deducibles. Bueno, y este oficio hace una introducción, en cuanto a la definición de del capital propio tributario, en donde en el artículo 2, número 10 de la Ley de la Renta, establece, ¿no es cierto?, una definición de capital propio tributario, y sobre la cual habla de que en este capital propio tributario debemos descontar todos aquellos pasivos exigibles a valor tributario. Entonces este contribuyente menciona, oye, pero señor Servicio de Impuestos Internos, ¿qué ocurre entonces con estos pasivos con estos pasivos que están contraídos con entidades relacionadas y por las cuales no reconocí el gasto devengado por estos servicios que están establecidos en el artículo 59, porque la norma hace mención a las instrucciones que no ha establecido el servicio, solo hace mención que ocurre a nivel de renta líquida imponible. Menciona que todos estos gastos básicamente no son deducibles hasta el momento del pago de la remesa y del pago del impuesto adicional. ¿Ya? Eso en función a lo que ya está reglamentado y cómo yo debo declarar estas partidas frente al resultado tributario. Pero ¿qué ocurre a nivel de capital propio tributario? Y aquí viene el análisis que hace el servicio. Y el análisis que menciona el servicio frente a este punto es que corresponde a una partida que no está dentro del concepto de pasivo exigible. Entonces, al no estar bajo este concepto de pasivo exigible, el servicio establece que para efectos tributarios no deben ser considerados como pasivos en la determinación del capital propio tributario, ¿ya? Y así lo menciona en el análisis que hace el servicio. Dice, ahora bien, respecto de la operación consultada, esto es, la contabilización de un servicio contratado y no pagado, cuyo monto contabilizado como gasto no es aceptado tributariamente en el ejercicio, sino que en un ejercicio posterior, cabe expresar que en dicho caso la deuda contabilizada por el servicio en pago no debe ser considerada como parte del pasivo exigible, que conforme lo dispuesto por el número 10 del artículo 2 de la LIR, debe ser deducido para la determinación del capital propio inicial. ¿Ya? Entonces, conforme al análisis, ¿no es cierto?, el servicio concluye con lo que ya anteriormente habíamos mencionado, que esta partida no es considerada como un pasivo exigible. Entonces luego a nosotros se nos viene otra pregunta, ¿y qué ocurre con la reajustabilidad de este pasivo? ¿Qué ocurre a nivel de renta líquida? ¿Qué ocurre a nivel de capital propio tributario? Andrea, hay que recordar que en general este tipo de pasivos dice relación con deudas con empresas relacionadas del extranjero, ¿verdad? Y por lo tanto, al ser del extranjero, uno debería entender que en la gran mayoría corresponden a deudas que están pactadas en moneda extranjera, en dólar. Por lo tanto, nosotros habíamos hasta el año anterior sostenido que existía una deuda. De hecho, legalmente existe una deuda. Por lo tanto, una cosa es la determinación del impuesto de primera categoría, como dice Andrea, respecto de la cual se incorpora una norma que mientras dicha deuda no esté cancelada al corresponder con empresas relacionadas y no se haya pagado el respectivo withholding tax, el impuesto adicional, esta no se puede deducir hasta que esto suceda, generando una diferencia temporal. No obstante, existe una deuda legal, existe una deuda que se reconoce respecto del acreedor extranjero, que en este caso corresponde a una sociedad relacionada.
Bueno, este oficio, como bien dice Andrea, nos viene a decir, pero para efecto de la determinación del capital propio tributario, el pasivo no existe. No existe una deuda para efecto de la determinación del capital propio tributario. Por lo tanto, su capital propio tributario que debemos determinar al 31 de diciembre del año 2021 va a ser más alto porque no tenemos que considerar este pasivo. Si eso es así y el pasivo no existe para efectos tributarios, la reajustabilidad, la duda que plantea Andrea es, bueno, y la reajustabilidad en dólar que tenemos, que este año que recién pasó al 2021 fue una pérdida, ¿verdad? El tipo de cambio tuvo un alza relativamente importante, lo cual en la generalidad de los contribuyentes, en su caso me imagino que de igual forma, si es que tienen esta situación, tienen que tener reflejado en el estado financiero una pérdida por tipo de cambio, por esa deuda que aún no se ha cancelado con la casa matriz. El oficio no se hace cargo respecto del efecto de la reajustabilidad. Lo único que dice es que para efecto del capital propio tributario, este no se considera un pasivo. Por lo tanto, uno debería subentender que al no considerarse un pasivo, malamente yo podría aplicar las normas del artículo 41 respecto de una partida que el propio servicio me está diciendo que no corresponde que la reconozca como un pasivo tributario. Si estamos bajo ese contexto, uno debería entender que la pérdida por reajuste, por tipo cambio de dicha deuda, debería agregarse a la renta líquida disponible durante la determinación de resultados tributarios de primera categoría al 31 de diciembre del año 2021. Yo en principio no estoy de acuerdo con esa conclusión. De hecho, en principio no estoy de acuerdo tampoco con el oficio. El decir que no hay un pasivo, creo que se contrapone con otro tipo de jurisprudencia incluso más antigua. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero hace mucho tiempo el propio Servicio de Impuestos Internos se refirió a que no se debe reconocer en el capital propio tributario las partidas producto del artículo 41G respecto de rentas pasivas. Por lo tanto, creo, en mi opinión, que una norma dice relación con la determinación del resultado tributario de primera categoría y otra diferente, en la cual no necesariamente tienen que estar linkeados, dice relación con la determinación del capital propio tributario. No obstante, el Servicio de Impuestos Internos ahora, a través de este oficio, nos está diciendo, sabe que tiene que haber una correlación entre la determinación del impuesto de primera categoría. Si no le acepto el gasto, yo tampoco le voy a aceptar el pasivo. El pasivo no se considera para efectos de la determinación del capital propio tributario. Pero no se hizo cargo de la reajustabilidad. Y si eso es así, y si aplicamos este oficio literalmente, que hay que recordar, como dice ahí, es del 28 de febrero del año 2022, deberíamos ir al año comercial 2020 y ver qué es lo que se hizo en ese contribuyente en particular. Porque respecto del año comercial 2020, nosotros tuvimos una alza del tipo de cambio. En términos generales, una utilidad por el tipo de cambio. Y si esa utilidad se produjo por el tipo de cambio, este año estamos teniendo una utilidad y el año anterior se pudo haber producido un resultado positivo, el cual pudo haber estado afecto a impuestos. Y si ese resultado positivo afecto a impuestos, yo lo grabé con impuestos de primera categoría, a través de este oficio uno podría entender de que puedo ir a pedir en devolución, si es que el resultado es relativamente importante, a la autoridad fiscal, porque ahora me dicen que no considere el pasivo. No es que me lo hayan dicho antes, pero uno pudo haberlo interpretado. Y por lo tanto, yo tengo derecho a pedir eventualmente en devolución el impuesto pagado por una eventual utilidad por el alza que se produjo por la utilidad al considerar el tipo de cambio de dicho pasivo. El tipo de cambio años pasados bajó y producto de esa reducción del tipo de cambio se pudo haber producido un incremento patrimonial, un resultado tributario. Si yo pagué impuestos sobre aquel resultado tributario por el tipo de cambio, este oficio parece que me determina que yo también debería ir a pedirlo en devolución. Reitero, uno puede no estar de acuerdo con este oficio, pero existe. Y en este año comercial 2021, el cual estamos declarando, el impacto en bastantes empresas que tienen este concepto en la determinación de su balance, el efecto cambiario es relativamente importante, lo cual nosotros hemos visto.
Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿y ese reajuste cambiario lo vamos a aceptar como gasto ahora? ¿O producto de que no existe el pasivo lo voy a aceptar como gasto el día en que efectivamente se produzca la liquidación y el pago de esta deuda? Nosotros, en general, no estando de acuerdo con la determinación de este oficio como tal, creemos que es un mal oficio, no nos gusta mucho, pero más allá de que nos guste o no nos guste, existe como tal. Creemos que en ese caso tampoco deberíamos tener derecho a rebajar para lo que corresponde a la determinación del resultado tributario de la T 2022 la corrección monetaria de ese pasivo por diferencial cambiario. Eso, Andrea. Gracias, Luis. Bueno, vamos con el segundo oficio. Y este es un oficio que el Servicio de Impuestos Internos promulgó y publicó en la página del servicio el 3 de marzo del 2022. ¿Y a qué se refiere este oficio? Habla básicamente qué ocurre con la corrección monetaria a los fondos de inversión privados, ¿ya? Y esta es una consulta que hace un contribuyente mencionando que todas estas inversiones que básicamente son estos fondos de inversión, están normados por una ley única de fondos, por la ley 20.712, ¿ya? Y que en verdad lo que viene y lo que menciona este oficio y que en verdad lo refuerza es que esta ley, ¿ya?, de manera expresa establece la tributación de la tributación aplicable a estos fondos, tanto al fondo como a sus partícipes. Y también establece que esta ley está por sobre las normas establecidas en la ley de la renta. Entonces, el contribuyente pregunta, como esta norma está por sobre de la norma establecida en la ley de la renta, en específico en el artículo 41, y esta ley no se hizo cargo de este artículo de la ley de la renta, la pregunta es, ¿aplico corrección monetaria a los fondos de inversión privado? ¿Ya? Y acá lo menciona, dice, agrega que de las normas que establece el mecanismo para determinar el tratamiento tributario para los partícipes en FIP, se puede concluir de manera clara y específica la forma en que tributarán los beneficios y utilidades que generan las inversiones en cuotas de fondos de inversión privada. Pero dentro de esta regulación de la ley que regula los FIP, ¿no es cierto?, no se hace referencia alguna a la aplicación de la corrección monetaria anual contenida en el artículo 41 de la ley de la renta. Entonces, este contribuyente pregunta, ¿qué hago? ¿Corrijo o no corrijo? ¿Es un activo monetario o es un activo no monetario estos fondos de inversión? Bueno. ¿Y qué menciona? Básicamente, la ley o esta, ¿cómo es que se llama? O este oficio en particular, es que las normas de reajustabilidad que aplican a estos fondos de inversión privado, este oficio hace el análisis y le explica a este contribuyente que las normas que se deben aplicar frente a corrección monetaria son las normas establecidas, ¿no es cierto?, en el artículo 41, ¿no es cierto?, número 8 de la ley de la renta. Y si se dan cuenta, si yo veo y analizo, ¿no es cierto?, este artículo, esto aplica básicamente a corrección monetarias a activos no monetarios. Por lo tanto, lo que me está diciendo el Servicio de Impuestos Internos es que estos fondos de inversión privada corresponden a activos no monetarios que yo debo reajustar en mi determinación de mi resultado tributario, que independiente de que no se encuentre establecida la normativa en la LUF, ¿no es cierto?, o no existan normas de reajustabilidad, estos activos se entienden como un activo no monetario y por tal, ¿no es cierto?, debemos aplicar
normas de reajustabilidad, dado que estos activos, ¿no es cierto?, están calificados como activos no monetarios. Y que aquí claramente en el análisis menciona que, claro, las normas del 41 son aplicables, ¿no es cierto?, a activos calificados como no monetarios, y obviamente por aquellos que no son calificados como tales, ¿no es cierto?, las normas del artículo 41 no son aplicables. Entonces, como conclusión frente al análisis de este oficio, el Servicio de Impuestos Internos concluye y menciona lo siguiente: conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado, se informa que los contribuyentes que declaren sus rentas efectivas conforme a las normas contenidas en el artículo 20 de la LIR, demostradas mediante un balance general, sujeta por tanto a los mecanismos de corrección monetaria establecidos en el artículo 41 de la LIR, que sean partícipes en FI, deben actualizar dichas cuotas de participación conforme al número 8 del artículo 41 de la LIR. Entonces, este oficio viene a aclarar, ¿no es cierto?, la duda de este contribuyente, y por tanto, si ustedes, si se mantienen, ¿no es cierto?, estas cuotas de fondos de inversión y está la duda de aplicar reajustabilidad, este oficio viene, ¿no es cierto?, a aclarar esa duda y menciona que estos activos están calificados como un activo no monetario y, por tanto, aplica las normas de reajustabilidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 41, número 8 de la Ley de la Renta. Si quieren, a medida... Perdón, Luis. Disculpe, ojo con este oficio, porque efectivamente en nuestra experiencia había bastante contribuyente que consideraba que este tipo de inversión no era un activo monetario y por lo tanto como tal un activo monetario basado en una instrucción bastante antigua que decía relación con aquellos cuotas en respecto de inversiones en fondos de AFP, y que decía que por lo tanto eran monetarios y al ser monetarios no estaban sujetos a las normas de actualización. Entonces, este oficio lo que hicimos incorporar en esta presentación, porque lo que queremos ver es que efectivamente, en nuestra opinión, es novedoso, porque viene a respaldar de que efectivamente se asimilan a acciones e inversiones en sociedades y por lo tanto están afectas como un activo no monetario a las actualizaciones de IPC, y por lo tanto está sujeto a corrección monetaria vía IPC de acuerdo a las estipulaciones del artículo 41, número 8. Hay que recordar que este tipo de inversiones, cuando están en contabilidades que son IFRS, no tienen reconocida ningún tipo de actualización, y por lo tanto en el balance, en el estado financiero, cuando se habla de IFRS, no está incorporada esta corrección monetaria. Por lo tanto, nuestra luz de alerta es que efectivamente, si ese es el caso, este oficio nos viene a señalar de que esa corrección monetaria debería reconocerse en la determinación de resultados tributarios de primera categoría, que si es el caso de una contabilidad bajo IFRS, como un agregado en la determinación del impuesto de primera categoría, en la base imponible. Bueno, mencionar que en la medida que ustedes vayan teniendo dudas, por favor, enviarlas y nosotros vamos a tratar de responder la mayor cantidad de sus consultas, y en caso contrario, bueno, enviaremos al diario financiero, ¿no es cierto?, las respuestas a las que no podemos concluir en esta charla, ¿ya? Bueno, vamos al tercer oficio. Y vamos a seguir con normas de reajustabilidad. ¿Qué ocurre? Y esta es una pregunta que hace un contribuyente al Servicio de Impuestos Internos en función a la corrección monetaria a los fondos mutuos, ¿ya? Y acá el Servicio de Impuestos Internos emite un oficio, el número 966, con fecha abril del 2021, haciendo referencia, ¿no es cierto?, al tratamiento de esta reajustabilidad. Pero este es un oficio bien particular, porque este es un oficio, ¿ya?,
como se ve en los antecedentes, que es un contribuyente, ¿no es cierto?, sin domicilio ni residencia en Chile, ¿ya? Y que realiza inversiones en el mercado local, ¿ya? ¿Y qué tipo de inversiones? Fondos mutuos. Y estos fondos mutuos con denominación a cuotas en moneda extranjera y que se rescatan, ¿no es cierto?, en esta misma moneda. Entonces, dentro de los antecedentes que se presentan al Servicio de Impuestos Internos, mencionan que el artículo 108 de la LIR no distingue, ¿no es cierto?, según la moneda en que se encuentra denominada el respectivo fondo mutuo. Y tampoco existe una norma especial que establece, ¿no es cierto?, un mecanismo de determinación del mayor valor cuando estos hayan sido enajenados, ¿no es cierto?, en moneda extranjera, y cuando la adquisición y rescate es efectuado en esa misma moneda, en una moneda extranjera, y por un inversionista sin domicilio ni residencia en Chile. Entonces, ¿qué viene o cuáles son las consultas que hace este contribuyente o lo que necesita confirmar? Es que al no incorporar el artículo 108 de la LIR, ¿no es cierto?, dentro de una serie de variables que nos presenta para efectos de instruirnos, ¿no es cierto?, cómo van a tributar este tipo de inversiones, ¿qué ocurre con la determinación del mayor valor en el rescate de este tipo de fondos de fondos mutuos? ¿Qué ocurre con la variación del tipo de cambio, ¿no es cierto?, entre el peso y la moneda extranjera en que se efectuó la inversión, ¿ya? ¿Y qué hace? Y como segundo punto, para efectos de evitar distorsiones tributarias en la aplicación del artículo 108, ¿qué tipo de cambio debo utilizar al momento del rescate o la adquisición, ¿no es cierto?, de estos fondos mutuos? Entonces aquí el contribuyente está confundido, no sabe qué hacer en el sentido si aplica, ¿no es cierto?, normas de reajustabilidad frente a estos fondos mutuos que él adquiere, ¿no es cierto?, y bajo en qué paraguas o qué normativa o qué artículo de la ley de la renta se puede amparar para efectos de corregir o no corregir, ¿no es cierto?, o qué tipo de cambio utilizar frente a este tipo de inversiones. ¿Ya? Bueno, y dentro del análisis, lo que menciona el Servicio de Impuestos Internos es que dentro del artículo 108 de la Ley de la Renta menciona y ratifica lo que el contribuyente está diciendo. En verdad dice que el artículo 108 establece el mecanismo para la determinación del mayor valor obtenido en el rescate o enajenación de cuotas de fondos mutuos, que no se encuentren en las situaciones reguladas, ¿no es cierto?, en el artículo 107. Y que además dice que dicho valor se determina como la diferencia entre el valor de adquisición y el rescate o enajenación. Luego, para los efectos de determinar esta diferencia, el valor de adquisición de las cuotas se expresa en su equivalente en unidades de fomento según el valor de dicha unidad, ¿no es cierto?, a la fecha en que se efectuó el aporte, y el valor del rescate se expresa en su equivalente en UF según el valor de la unidad a la fecha en que se efectúa el rescate. Entonces, aquí, en verdad, dentro del análisis que hace el Servicio de Impuestos Internos frente a estas inversiones que son reajustables, ¿no es cierto?, en una moneda distinta al peso, o menciona básicamente que tengo que tomar, ¿no es cierto?, los valores del tipo de cambio o de la moneda en que se contraen estos fondos mutuos, ¿no es cierto?, para tomar el costo a la fecha de adquisición en base al tipo de cambio de esa fecha, y luego tomar para efectos del rescate los mismos dólares al tipo de cambio a la fecha de la enajenación,
¿ya? Por lo tanto, si uno analiza este oficio y de acuerdo a lo que concluye el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Menciona que dentro de la conclusión dice, lo anterior no aplica o lo que acabamos de mencionar. De este modo, para aplicar la reajustabilidad establecida en el artículo 108 de la LIR, el contribuyente deberá convertir al inicio de la inversión la moneda extranjera al tipo de cambio observada a la fecha del aporte y llegado al momento del rescate, convertir la moneda extranjera en pesos, debiendo utilizar el mismo valor del tipo de cambio que fue utilizado a la fecha del aporte. Esto para aplicar solo reajustabilidad en UF que la norma ordena. Lo anterior no aplica a inversionistas domiciliados o residentes en Chile, los que resulta aplicable las normas del artículo 41 de la LIR. Entonces, aquí la pregunta ahí va, ¿este artículo del 41 de la LIR establece a todas las inversiones que son reajustables y que les aplica este artículo de la ley de la renta? Entonces, como conclusión, y lo que dice el Servicio de Impuestos Internos, dice, para determinar el mayor valor obtenido de los fondos mutuos con denominación en moneda extranjera, realizadas por inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile, no se debe considerar la variación de tipo de cambio entre la fecha del aporte y del rescate. En los casos de rescates de fondos mutuos denominados en moneda extranjera por parte de contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, el tipo de cambio a utilizar para la determinación del mayor valor del rescate se debe fijar al momento del aporte, es decir, utiliza el tipo de cambio al momento del aporte y ese mismo tipo de cambio emplearse al momento del rescate para reajustar únicamente según el valor de la UF, como menciona, ¿no es cierto?, el artículo 108 de la LIR. Y existe otro oficio que aquí se contrapone un poco con lo mencionado anteriormente. ¿En qué sentido? En que ya vemos que para aquellos fondos mutuos que se contraen en moneda extranjera, ¿no es cierto?, la norma y por contribuyentes sin domicilio, ¿no es cierto?, y residencia en Chile, menciona que sí debemos aplicar normas de reajustabilidad de acuerdo al artículo 41. Pero ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que adquieren, ¿no es cierto?, este tipo de inversiones y estos contribuyentes se encuentran catalogados o se encuentran afectos a las rentas de primera categoría en base a contabilidad completa? ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, con el reajuste a dichas inversiones? Bueno, dentro del análisis de este oficio existen antecedentes que se aportan para efectos de que el Servicio de Impuestos Internos pueda concluir. ¿Y cuáles son los antecedentes? Se menciona que la dirección, ¿no es cierto?, de normativa del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, recibe una consulta efectuada por un contribuyente, mediante la cual consulta si es procedente aplicar corrección monetaria por la variación del IPC en las inversiones realizadas por empresas que declaren sus rentas en primera categoría en base a contabilidad completa en cuotas de fondos mutuos o fondos de pensiones y asimilando su tratamiento al definido por las acciones de sociedades anónimas. O sea, aquí la verdad es que me están preguntando, este contribuyente está preguntando, ¿me aplican las normas del 41 número 8 para efecto de reajustar mis cuotas de fondos mutuos? Bueno, y dentro del análisis que hace el Servicio de Impuestos Internos menciona, sobre el particular, cabe señalar que de acuerdo a los principios en que se basa el mecanismo de corrección monetaria del artículo 41, ¿ya?, de la ley de la renta, los activos que se corrigen conforme a los parámetros de actualización que establece dicha norma para cada caso son aquellos que se califican como no monetarios, así como vimos, ¿no es cierto?, en el oficio de la LUF. Vale decir, lo que de alguna manera se autoprotegen del proceso inflacionario, no de aquellos catalogados de monetario,
sin perjuicio a la base imponible del impuesto de primera categoría, la desvalorización monetaria que ha sufrido al no estar protegido de la inflación de acuerdo al mecanismo de determinación y actualización del capital propio tributario establecido, ¿no es cierto?, en el numeral 1 de esta disposición, ¿ya? Y ahora bien, dentro de los activos no monetarios se encuentran los créditos o derechos que constituyen inversiones a favor del contribuyente expresados en moneda extranjera o nacional, reajustables, los cuales conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 41, se actualizan de acuerdo al tipo de cambio de la respectiva moneda extranjera en que se trate, ¿no es cierto?, según el reajuste pactado entre las partes. Entonces, si vamos analizando y revisando, ¿no es cierto?, las conclusiones que ha mencionado el Servicio de Impuestos Internos, menciona dentro de sus conclusiones, es que dichos activos no se corrigen al 31 de diciembre, ¿no es cierto?, debiendo permanecer en la contabilidad, ¿no es cierto?, en su valor original. ¿Qué quiere decir? A valor histórico. Entonces, aquí viene la pregunta. O sea, ¿aquí este oficio sigue vigente a pesar de que hay un oficio que el Servicio de Impuestos Internos publicó en el 2021 mencionando que existen tipos fondos mutuos que pueden ser reajustables? O sea, este oficio en donde me dice de que estos fondos mutuos son considerados como activos monetarios y no reajustables, este oficio se encontrará vigente a pesar de que existe uno recientemente que está mencionando que aplica normas de reajustabilidad, y ese es las dudas. Bueno, y obviamente este oficio hace mención y recalca que este oficio en verdad está enfocado, ¿no es cierto?, a aquellos contribuyentes que tienen este tipo de inversiones y que están catalogados o que tributen con renta efectiva, ¿no es cierto?, y que paguen, ¿no es cierto?, el impuesto de primera categoría. Luis, no sé si quiere acotar algo más. Básicamente raya para la suma es que efectivamente aquí tenemos, como bien dice Andrea, un oficio antiguo del año 1995 en el cual relacionaba, he dicho, dichas inversiones en fondos mutuos como activos que no se afectan con corrección monetaria al 31 de diciembre de cada año. Y en los hechos eso es lo que se ha venido aplicando en el mercado, que no se le aplica corrección monetaria y reajustabilidad, sino que se ha considerado su valorización al valor de rescate a la fecha en que esto se produce. No obstante, el oficio anterior dice relación con la valorización a tipo de cambio y hace no en la conclusión, sino que en la parte del análisis expresa alusión a que respecto a los contribuyentes con contabilidad completa, sí se van a someter a las normas de actualización del artículo 41. Duda, ¿se está refiriendo a una inversión en moneda extranjera, un fondo mutuo en moneda extranjera, como es el caso del oficio, o se está refiriendo también a lo de moneda nacional, como es el caso de este oficio antiguo número 775 del año 95? Acá, a la fecha, lamentablemente no tenemos claridad respecto a la posición del Servicio de Impuestos Internos. Hemos tratado de hacer las consultas para saber si este oficio 775 del año 95 sigue vigente. En opinión de la autoridad fiscal, no obstante, nosotros hemos tomado el criterio de que efectivamente, si bien al cliente le hacemos saber cuál es la posible doble interpretación respecto de la contradicción de estos oficios, con ese riesgo hemos decidido hasta la fecha de que vamos a seguir aplicando el oficio 775 para efecto de los fondos mutuos en moneda nacional. Y respecto a los fondos mutuos en moneda extranjera, vamos a aplicar el oficio anterior que dice que son aplicables para aquellos contribuyentes de primera categoría con contabilidad completa, son aplicables la norma 41 y su actualización, por lo tanto, vamos a actualizarlos de acuerdo a la valorización del tipo de cambio. En lo general, ambos efectos se reconocen en el estado financiero. Me explico, como son contribuyentes bajo IFRS, si tengo fondos mutuos en moneda extranjera, en lo general, ese efecto cambiario por un fondo mutuo en moneda extranjera sí está reconocido en el estado financiero, así que no debería hacer ningún ajuste en la renta líquida disponible. Y me baso en el oficio anterior.
De igual forma, si son fondos mutuos en moneda nacional, en lo general no se aplica en ese estado financiero bajo IFRS su actualización bajo IPC. Y por lo tanto nos estamos basando y nos vamos a basar en este oficio 775 del año 1995 para no seguir aplicando para efectos tributarios la corrección monetaria. Pero basado en este oficio, porque si uno lo piensa en términos de lógica, pareciese que si la lógica es que si los consideramos como un activo no monetario y por lo tanto afecto a las normas del 41 de corrección monetaria, debería ser para los dos casos. No vislumbro por qué razón podría ser solamente dicho criterio para efectos de la corrección monetaria por fondos mutuos en moneda extranjera y no así para los fondos mutuos en moneda local. Pero eso es lo que tenemos como criterio hasta la fecha basado en estos dos oficios. Así que ojo cuando tengan, porque muchas de sus empresas deben tener inversión en fondos mutuos. Vean si están en moneda extranjera, ojo con el oficio anterior porque pareciese que va a entender, y lo dice expreso, que los contribuyentes con contabilidad completa sí tienen que aplicar la valorización de tipo cambio. Si son fondos mutuos en moneda local, nacional, pues por nuestra parte, aunque no estemos completamente seguros de lo que estamos haciendo, en virtud de que efectivamente hay una contradicción y no tenemos todavía una aclaración de parte del Servicio de Impuestos Internos, creemos vamos a seguir aplicando este oficio antiguo del año 1995 y no aplicar corrección monetaria. Como resumen. Gracias, Luis. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, vamos a ver más que nada, más que un oficio, esto es la forma en que podemos aplicar, ¿no es cierto?, la depreciación instantánea bajo la norma general y la que está vigente hoy en día, ¿ya? ¿Y por qué mencionarla? Porque esto es un beneficio que ustedes, o sea, que nosotros como las empresas como contribuyentes de primera categoría pueden optar hasta este año, hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿ya? Y un poco de historia, este beneficio, ¿no es cierto?, nace bajo un paraguas en el que estábamos comenzando, ¿no es cierto?, una segunda reforma y antes del estallido social y de la pandemia, ¿ya? En donde se estableció a través del artículo 21 transitorio de la ley 21.210 la posibilidad a las empresas de depreciar instantáneamente, ¿no es cierto?, el 50% de la adquisición de un bien, ¿ya? Pero esa adquisición venía acompañado de una mochila. ¿Y qué significaba? Que este 50% para poder llevarlo a gasto de manera instantánea debía comenzar a utilizarlo. ¿Y en qué periodo aplicó la norma de este 21 transitorio que estableció la ley 21.210, en donde me permite utilizar como gasto el 50% de la adquisición de este activo? Son por todos aquellos activos fijos, ¿no es cierto?, que se hayan adquirido entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de mayo del 2020. ¿Ya? Pero para esto teníamos que cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles son ellos? Uno es que deben tratarse de bienes del activo de bienes físicos del activo inmovilizado que sean depreciables. Debe tratarse de activos nuevos y tiene que ser activos que se hayan adquirido, ¿no es cierto?, entre el 1 de octubre del 2019 y 31 de diciembre del 2021. Ambas fechas inclusive. Y además existía un cuarto requisito, que todos estos bienes deben ser destinados a nuevos proyectos de inversión. Esta es la norma que salió con la ley 21.210 cuando se promulga, y el beneficio inicialmente comenzó con la utilización de este beneficio con su 50%. ¿Ya? Luego vino la pandemia y aparecen, ¿no es cierto?, normas para fortalecer la economía. Y dentro de la ley que se promulgó para ese fin, ¿no es cierto?, les permitió a las empresas, ¿no es cierto?, llevar
como gasto el 100% de la adquisición de manera íntegra desde la fecha de su adquisición. Y para ello se estableció, ¿no es cierto?, un artículo transitorio dentro de la misma ley 21.210. Se incorpora un artículo 22 transitorio bis para efectos de normar el tratamiento tributario sobre estas adquisiciones que pueden ser gastos, ¿no es cierto?, de manera instantánea. ¿Y qué tipo de activos pueden ser o que pueden acogerse a este beneficio? Son todos aquellos activos que se hayan adquirido entre el 1 de junio del 2020 al 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, si se dan cuenta acá, aquí ya hay un periodo tributario que ya quedó declarado utilizando el beneficio y por lo tanto vamos por este segundo periodo tributario para efectos de presentar, ¿no es cierto?, y utilizar este beneficio que para recordar es un beneficio solo a nivel de primera categoría y por lo tanto es esta diferencia de la depreciación normal e instantánea que se origina, ¿no es cierto?, al momento de que esté bien ya comience, ¿no es cierto?, a utilizarse, debemos reconocerlo y controlarlo a nivel de registro en el DDAN, ¿ya? O sea, en resumidas cuentas, este es un beneficio solo para primera y no para global. Luis, ¿quiere acotar algo? Sí, ¿por qué pusimos este slide y esta lámina? Porque tenemos muchos clientes y contribuyentes que a lo mejor se ha podido confundir y por eso recalcamos respecto de todos los bienes que fueron adquiridos entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de mayo del 2020, el color naranja y el amarillo, la norma dice que se puede aplicar el 50% de depreciación instantánea en base desde la utilización, y esa es la palabra importante, desde que se utiliza. Por lo tanto, cabe la posibilidad que un bien que se adquirió en ese periodo aún no se esté utilizando, y por lo tanto todavía no corresponde la rebaja del 50% porque aún no se da la palabra clave que es la utilización. No obstante, si me voy a los cuadritos verdes y la segunda norma transitoria, me cambió la palabra y ya no habla de utilización, sino que se puede depreciar el 100% desde la adquisición. Entonces, por eso quisimos recordar esta slide, porque recuerden, todo aquello que se adquirió desde el 1 de junio del año 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022, no necesariamente se tiene que estar utilizando para poder, valga la redundancia, rebajar la cuota de depreciación instantánea, porque la ley me lo permite, porque es desde su adquisición. Contrario a la primera norma transitoria, en que la ley me exige que tengo que estar utilizando el bien, generando rentas para poder depreciar en forma instantánea el 50%. Entonces, ojo, los primeros son desde su utilización, los segundos desde su adquisición. Y puede darse la coyuntura que respecto de la construcción, por ejemplo, de un bien inmueble que está relacionado con el giro del negocio, la verdad es que la construcción puede haber tenido lugar desde el primer periodo, del primer artículo transitorio, el artículo 21 de la ley 21.210, y puede haber continuado en el segundo artículo transitorio. Entonces, el mismo bien podría estar, en ese caso, como la norma señala, y lo va a decir el slide siguiente, podría estar sujeto a dos regímenes de depreciación diferentes, a pesar de que es el mismo bien. Ojo con eso es lo que queríamos recordar en esta slide. Gracias, Andrea. Gracias a usted, Luis. Y bueno, y otro punto también que la circular 11, ¿no es cierto?, del 2021 se hace cargo, es en el caso de la construcción por etapas o por hitos, ¿ya? Y acá esta circular, en la 11 del 2021, recalca que por aquellas construcciones que se entienden adquiridas, ¿no es cierto?, por etapas, aquí es súper relevante fijar
la fecha de adquisición, y la fecha de adquisición en estos casos, cuando es por etapa, es cuando ese hito o esa entrega, ¿no es cierto?, se entienda recepcionada por ambas partes. Entonces, ojo acá, los estados de pago, las facturas, los contratos para efectos de respaldar el uso del beneficio en cuanto, ¿no es cierto?, a esta norma transitoria, ¿ya? Bueno, lo que está en esta lámina básicamente es lo mismo que nos expuso Luis, y aquí básicamente hacemos mención a lo que le acabo de mencionar, dice, y la circular se hace cargo, dice, de este modo, las etapas recibidas durante los periodos establecidos para los regímenes transitorios de depreciación se podrán acoger en una parte a un régimen y en otra parte a otro régimen, que es lo que nos acaba de mencionar Luis, según la fecha correspondiente, quedando fuera del alcance de los beneficios aquellas etapas que queden fuera de los periodos comprendidos en los regímenes de depreciación transitoria. Entonces, es súper importante fijar los hitos y fijar los hitos en fecha, entendiéndose cuándo el bien se entiende, ¿no es cierto?, adquirido, ¿ya? Bueno, y dentro del formulario 22, que es el recuadro en donde debemos, que es el recuadro 10, en donde nosotros debemos presentar la depreciación de los activos inmovilizados, la ley me establece un recuadro para efectos de declarar la depreciación instantánea bajo esta norma transitoria, y es el código 1158, ¿ya? Temas a considerar bajo la aplicación de este beneficio, que es para efectos de primera, controlar el reverso de esta depreciación. Nos ha tocado ver que como se utilizó el beneficio transitorio y como el activo fijo tributario es básicamente un espejo del financiero, todos estos activos que se llevaron a gasto el periodo anterior utilizando esta norma transitoria se estaban incorporando en el activo tributario y depreciando nuevamente. Entonces aquí, importante el control que puedan tener sobre estos bienes por los cuales aplicaron esta depreciación instantánea para evitar, ¿no es cierto?, duplicidad en el gasto y por tanto, una mala declaración de renta. Ya. Como siguiente oficio, este es un oficio básicamente enfocado a rentas pasivas, y este es un contribuyente que pregunta qué ocurre con las rentas devengadas producto de la aplicación del artículo 41G, ¿ya? ¿Qué ocurre con estas rentas devengadas y tributadas con el impuesto de primera categoría? Y pregunta básicamente si estas rentas forman parte del costo de la inversión que se mantiene en el extranjero. Bueno, este es un oficio en donde se establece, ¿no es cierto?, una malla en donde la inversión, ¿no es cierto?, está en el exterior. Entonces, ¿qué menciona el Servicio de Impuestos Internos frente a la tributación o sobre la pregunta que realiza este contribuyente? Básicamente mencionar que la determinación del mayor valor o al momento de la enajenación de esta inversión, este mayor valor que fue considerado como parte o sea, que este costo que es base para efectos de determinar el mayor valor, tiene que considerar, ¿no es cierto?, las utilidades devengadas y tributadas por efectos de aplicar, ¿no es cierto?, la norma del 41G, es decir, es mayor costo, en resumidas cuentas. Y que en verdad viene a aclarar esta duda, porque la norma del 41G habla sobre que como empresas debemos reconocer las utilidades devengadas generadas por estas inversiones que están en el exterior y obviamente cumpliendo con los requisitos que esta misma norma establece. Ya. Y aquí ahora vamos a entrar a estos oficios que están en función al impuesto sustitutivo y que en verdad generaron algunas dudas. Y este es un oficio que el Servicio de Impuestos Internos emite en marzo del 2022,
en función a una consulta que hace un contribuyente sobre el tratamiento de los retiros imputados, ¿no es cierto?, a esta columna de ingresos no renta, por el hecho de que estas utilidades ya pagaron el impuesto sustitutivo al FUT. Y pregunta, ¿qué ocurre al momento de yo determinar como contribuyente mi renta invertida? ¿Y por qué? Porque este contribuyente, aparte de pagar el impuesto sustitutivo, de realizar un retiro de estas mismas utilidades, pregunta, ¿qué ocurre con estos retiros que quedaron imputados al ISFUT? O sea, que quedaron imputados al REC por el hecho de llevarse estas utilidades que pagaron el ISFUT. Estos retiros deben formar parte de los retiros que rebajan la RLI para efectos de determinar mi renta líquida invertida. La verdad es que el Servicio de Impuestos Internos menciona que para efectos de la determinación de la RLI invertida deben considerarse la totalidad de los retiros, ya sean gravables o no gravables con los impuestos finales. Por lo tanto, debo como contribuyente considerarlos para efecto del cálculo de mi RLI invertida y por tanto aquí no existe una doble tributación como era la duda que tenía este contribuyente, porque esto es solo para efectos de determinar un beneficio para pagar, ¿no es cierto?, sobre una RLI ajustada y aplicable, ¿no es cierto?, y por la cual va a tributar solo por el 50%. Entonces, en resumidas cuentas, si usted como contribuyente pagó el impuesto sustitutivo, retira estas utilidades y hace uso del beneficio del artículo 14, letra E, para efectos del cálculo de la RLI invertida, debe considerar la totalidad de los retiros, gravables y no gravables con impuestos finales. Y como penúltimo oficio, que es un oficio bien interesante en función a una consulta que hace un contribuyente en función a qué se entienden estas utilidades de balance en exceso a las tributarias, ¿ya? Y acá este contribuyente hace una exposición bien detallada de lo que él entendió de la circular 73, y un estudio bien acabado sobre estas utilidades de balance en exceso a las tributarias, para efectos de calificar o para efectos de entender a qué se refiere con utilidades de balance en exceso de las tributarias. ¿Y por qué? Porque esta sociedad realizó una devolución de capital y esta devolución de capital, claro, quedó imputado a RAI, a DDAN, a todas las utilidades gravables y la parte que excedió esta devolución de capital y a estas imputaciones quedan, ¿no es cierto?, imputadas estas utilidades de balance en exceso a las tributarias. Entonces este contribuyente pregunta, ¿qué entiendo yo o si mi interpretación de utilidades de balance en exceso a las tributarias es la misma que establece la ley? O sea, pido una confirmación en cuanto al entendimiento de estas utilidades de balance en exceso a las tributarias. Me voy a ir un poquito acá y dentro de este oficio dice, cuando la ley se refiere a utilidades de balance en exceso a las tributarias conforme, ¿no es cierto?, lo que menciona la ley, dice que son aquellas que se reflejan en el balance. No se está refiriendo, ¿no es cierto?, como tal a su valor nominal, que a simple vista aparece como utilidad financiera, porque entre otras cosas, estas pueden haberse capitalizado, haber absorbido pérdidas acumuladas o corresponder a utilidades tributarias o el reajuste mismo del capital, pues desde un punto de vista contable no se aplican las normas sobre corrección monetaria. En consecuencia, las utilidades de balance en exceso de las tributarias
corresponde a un monto que debe determinarse caso a caso. Y eso es lo interesante en este oficio, que garantizando que luego de su determinación quedará disponible como parte del patrimonio de la empresa susceptible de ser distribuida una suma equivalente al capital efectivamente aportado más sus reajustes, ¿no es cierto?, conforme a lo que se establece en el artículo 17, número 7. ¿Ya? ¿Y eso para qué? Para que los contribuyentes finales, ¿no es cierto?, puedan gozar, ¿no es cierto?, de manera correcta con la calificación del ingreso no renta en el caso de que esta imputación, ¿no es cierto?, supere a este concepto de utilidades de balance en exceso a las tributarias. Pero en verdad lo que viene a refrendar este oficio es que este análisis de las utilidades de balance en exceso a las tributarias hay que hacer un análisis caso a caso, ¿y cuáles son los casos a caso? ¿Qué ocurre cuando una empresa capitaliza estas utilidades? ¿Ya? ¿Qué debo considerar como utilidades de balance en exceso a las tributarias? ¿Se consideran con sus reajustes? Etcétera. ¿Ya? Lo importante es que no solo considerar entonces la cuenta capital que puede estar en el estado financiero, porque esa cuenta capital que está en el estado financiero puede tener ese tipo de distorsiones y puede llevar a un error respecto a la determinación del ingreso no renta ante una eventual devolución de capital. Exacto, eso es. ¿Ya? Es el mensaje que nosotros quisimos que ustedes pudieran obtener producto del análisis de este oficio. ¿Ya? Y finalmente, como último oficio, y que luego vamos a pasar a revisar un cálculo matemático, este es un oficio que aparece en octubre del 2021 y nos entrega una serie de antecedentes y de análisis en cuanto a la aplicación, ¿no es cierto?, y declaración de este impuesto sustitutivo al FUT. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que cuando uno hace una lectura de este oficio, empezamos a nosotros a hacer un análisis y contrarrestar este oficio con lo que ya habíamos visto en la ley y en las circulares que se promulgaron posteriormente cuando ya la ley estaba vigente. Entonces, dentro de los antecedentes, menciona que esta es una empresa, ¿no es cierto?, que necesita distribuir estas utilidades, ¿no es cierto?, que pagaron este impuesto sustitutivo. Entonces, la duda es, ¿qué ocurre y cómo declaro este impuesto sustitutivo? ¿Ya? Y dentro de los antecedentes, menciona de que para cumplir entonces con las exigencias señaladas y acogerse al régimen del artículo 25º transitorio, se dará a los accionistas la posibilidad que en el periodo que contempla la ley de sociedad anónima, ¿no es cierto?, entre un acuerdo de distribuir un dividendo adoptado por una junta de accionistas o antes del pago efectivo de dicho dividendo por la compañía, los accionistas instruyan a la sociedad para que esta última ejerza la opción de acogerse al impuesto sustitutivo por parte del saldo del STUT, equivalente, ¿no es cierto?, al monto del dividendo. Entonces, para estos efectos, el accionista instruirá expresamente a la compañía que con cargo al dividendo que le corresponde, se pague el ISFUT, respectivo a la utilidad con tributación cumplida que se le imputará. ¿Ya? Esa es básicamente dentro de los antecedentes y dentro del análisis, que me voy a saltar algunas láminas para llegar al análisis que nos interesa para efectos de ver cómo declaramos o cuál sería la calificación que se le va a dar finalmente a este impuesto que la empresa pagó, ¿no es cierto? El Servicio Impuesto Interno menciona que, sin embargo, es conveniente aclarar que, para efectos de informar a este servicio el monto del dividendo distribuido, se deberá considerar el monto efectivamente percibido por el accionista. Por ejemplo, si el dividendo acordado a distribuir asciende a 100 y la empresa paga el ISFUT por 30, el dividendo que se debe informar en la respectiva declaración jurada será de 70, porque esta cantidad es la única disponible conforme con el saldo del registro REX. Entonces aquí la pregunta es,
¿de quién es cargo o quién se hace cargo de este impuesto sustitutivo al food? ¿Y por qué la pregunta? Porque en la circular, en donde se normó inicialmente la aplicación de esta norma transitoria, mencionaba de que este impuesto era de cargo de la empresa. Pero si ustedes ven en este oficio y en el cálculo matemático, al final yo al accionista no le estoy remesando o distribuyendo los 100, le estoy distribuyendo estos 70. ¿Y por qué? Porque a este contribuyente, y a través de este oficio, le estoy diciendo, de estos 100, sobre estos 100, usted pagó un impuesto. Y ese impuesto son estos 30 que vendría siendo el impuesto sustitutivo al food. Por lo tanto, usted no va a recibir los 100, usted va a recibir los 100 menos el impuesto. Y por lo tanto, a usted como remesa le va a llegar, ¿no es cierto?, el saldo neto que vendrían siendo los 70. Entonces, en verdad, aquí la verdad, lo que viene a recalcar este oficio, que este impuesto es de cargo del accionista, no de la empresa, ¿no es cierto?, que paga este impuesto sustitutivo. ¿Ya? De hecho, literalmente el oficio pide que así se informe en la declaración jurada. Y aparte de la declaración jurada, que también así se debería llenar respecto al registro de renta empresarial. Y respecto de ese punto, en los últimos 15 minutos que nos quedan, queremos nosotros referirnos en un archivo Excel que vamos a poner en pantalla, un ejercicio con la determinación de un pago de impuesto único durante el año comercial 2021, con su correspondiente confección del registro de renta empresarial. Y a su vez, el mismo contribuyente tiene un pago de dividendo, el cual imputa en parte a este impuesto único sustitutivo que pagó durante el año, y el exceso lo imputa a RAE. Y eso es lo que queremos mostrar en este ejercicio para poder finalizar nuestra presentación del día de hoy. Adelante, Andrea. Gracias, Luis. Voy a agrandar un poquito más porque al parecer se ve más chiquitito. Bueno, como bien decía Luis, aquí vamos a revisar un cálculo de la aplicación de esta norma transitoria, ¿ya? Esta es una empresa, ¿no es cierto?, que decidió acoger a esta norma transitoria no todo el STUT, sino que solo una parte. Entonces, aquí la norma me hace comparar como punto inicial, ¿no es cierto?, el monto del STUT que voy a acoger, ¿no es cierto?, a esta posibilidad de pagar este impuesto sustitutivo versus el RAE, ¿ya? En este caso, el impuesto, la base o el saldo del total de utilidades tributarias que se van a acoger, ¿no es cierto?, a este impuesto sustitutivo es de 22.000 millones de pesos. Mi RAE, ¿no es cierto?, en este caso corresponden a 122.000 millones de pesos, y la norma me dice, usted tiene que tomar el monto menor de estos dos conceptos que estamos, ¿no es cierto?, viendo en esta planilla. Y el monto menor de estas dos cantidades corresponde al STUT. Y luego, ¿qué me dice la norma? Reajuste. ¿Y reajuste a qué fecha? A la fecha del pago, a la fecha en que usted va a pagar este impuesto sustitutivo. ¿Y cuándo va a pagar? En septiembre del 2021. Entonces yo actualizo mi saldo, ¿no es cierto?, de STUT, por el cual voy a acoger, voy a utilizar el beneficio de pagar sobre estas utilidades el 30%, lo actualizo y me queda un saldo actualizado de 23.780 millones de pesos. En este ejemplo, la tasa TEF de este contribuyente es un 20,33%, ¿ya? Y recuerden que cuando yo determino la suma en que se acoge a este beneficio, es sobre una base incrementada. Entonces, si ustedes ven la fórmula, a estos 23.000 millones, que es el valor actualizado a la fecha del pago, le aplico, ¿no es cierto?, la tasa TEF, y esta utilidad se incrementa por estos 4.834 millones de pesos. Por lo tanto,
cuál es la base imponible afecta al impuesto sustitutivo y que debo declarar en el formulario 50 al momento del pago, corresponden a 28.615 millones de pesos. A este monto le aplico la tasa del impuesto sustitutivo que corresponde al 30% y me da que el impuesto sustitutivo determinado corresponden a 8.584 millones de pesos. Obviamente, como el crédito es un incremento, ¿no es cierto?, esta empresa puede utilizar, ¿no es cierto?, los 4.834 millones de pesos que corresponde al crédito asociado a estas utilidades, ¿ya? Por lo tanto, el impuesto sustitutivo a declarar y pagar en el formulario 50 corresponde a 3.749 millones de pesos, que en este caso fueron declarados y pagados en el formulario 50 del 2021, y en este código, bueno, en el código, en la línea 73, ¿no es cierto?, en el código 805 se declara la base imponible, en el código, en el código 808 determino, ¿no es cierto?, el crédito y el impuesto a pagar, que vendría siendo el impuesto menos el crédito, ¿ya? Y luego vemos finalmente, en base a este cálculo, cuánto es mi renta a contributación cumplida. Y mi renta a contributación cumplida es mi base afecta, que está, ¿no es cierto?, en la línea 13, menos el impuesto sustitutivo determinado. Por lo tanto, ¿cuánto es mi renta a contributación cumplida? 20.030 millones de pesos. Este cálculo es para efectos de determinar cuánto de mi utilidad, ¿no es cierto?, y cómo fue la tributación y pago de esta utilidad que se encuentra acogida a esta norma transitoria. Pero ahora vamos al registro, que es lo que tenemos que declarar ahora en mi formulario 22. ¿Cómo debo declarar esto que ya está pagado en su formulario 50? Me voy al registro de rentas empresariales, ¿ya? Obviamente la estructura es la misma que se establece en la resolución y la misma que se establece a nivel de formulario 22, ¿ya? Y si se dan cuenta, parto con mis saldos iniciales y la norma me dice que yo debo reclasificar las rentas que se acogieron a este pago del impuesto sustitutivo al FUT. Pero fíjense, ¿qué monto debo reclasificar? Recuerden que este registro se determina al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, los montos que yo debo reflejar como reclasificación deben ser aquellos montos que a valor histórico reajustados al 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, la renta acogida son los 22.976 millones, que vendría siendo la comparación que se hizo inicialmente para saber cuánta utilidad queda acogida a este pago del impuesto sustitutivo, que en este caso son los 22.976 millones de pesos. Y esos 22.976 millones de pesos debo aplicar, ¿no es cierto?, el IPC anual, que en este caso es un 6,7%, y por lo tanto la base afecta al impuesto sustitutivo reclasificado corresponden a los 24.515 millones de pesos. Lo saco del RAI y lo incorporo, ¿no es cierto?, a esta columna del impuesto sustitutivo al FUT, ¿ya? Ahí me voy para el lado. Y luego, ¿qué dice la norma? La norma me dice, usted tiene que presentar en este registro REX, en la columna del impuesto sustitutivo, ley 21.210, la utilidad neta, la utilidad descontada del impuesto que usted pagó. Pero recuerden, este registro se determina al 31 de diciembre, y por lo tanto, ¿qué debo hacer yo?
si se dan cuenta, yo tengo mi crédito por impuesto de primera categoría, en este caso fueron 4.834 millones de pesos. ¿Cómo debo yo informar, ¿no es cierto?, el crédito frente a al registro de renta empresariales? Debo deflactar este crédito, ¿no es cierto?, para efectos de actualizar este monto al 31 de diciembre del 2021. Deflacto y después actualizo. Entonces, en este caso, el crédito por impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, deflactado, queda en 4.671 millones de pesos. Aplico el porcentaje de actualización y mi crédito actualizado son 5.984 millones de pesos, que es el monto que yo rebajo en la columna de los créditos que son asociadas a las utilidades del STUT. 4.984. Perdón, 4.984 millones. Gracias, Luis. Actualizado. Y finalmente, sí, y finalmente debo, ¿no es cierto?, descontar mi impuesto sustitutivo. Y mi impuesto sustitutivo, ¿cuánto fue lo que yo determiné? Determiné 3.749 millones de pesos. ¿Debo incorporar este impuesto reajustado al 31 de diciembre? Claro que sí. Y por lo tanto, actualizo este impuesto desde la fecha del pago el 31 de diciembre, que en este caso corresponde a un IPC del 3,1. Por lo tanto, este impuesto reajustado al 31 de diciembre del 2021 asciende a 3.865 millones de pesos. Por lo tanto, si se dan cuenta ustedes, ¿cuánto es el monto que está susceptible de ser distribuido al accionista para efectos de llevarse estas utilidades? ¿Qué dice la norma y qué dice el oficio? ¿Son los 24 o son los 20? Bueno, dentro del ejercicio o dentro de la explicación que vimos en el oficio, en verdad la norma dice usted tiene que remesar la utilidad neta, que en este caso corresponde a los 20.649. ¿Y por qué? Porque el impuesto es de cargo suyo. Y por lo tanto, y como es de cargo suyo, la remesa que yo voy a realizar es sobre los 20, porque estos 3.000 se los deja el fisco chileno como pago de este impuesto sobre estas utilidades que están asociadas al FUT. Luis, no sé Claro, si quiere acordar. Sí, solamente aclarar que legalmente el dividendo, si sube un poquito, fue de 24.515 en este caso. Si uno ve el acuerdo social, se pacta un dividendo de 24.515. Entonces, nos tomamos del oficio anterior que mostró Andrea y la pregunta es, bueno, ¿y cuánto informamos como pago de dividendo? De acuerdo a la instrucción del oficio, el pago de dividendo es de 20.649.933.183. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que yo informo en la declaración jurada del pago del dividendo que imputé al SFUT versus el acuerdo social legal con el monto del pago del dividendo. Es diferente. ¿Y por qué? Porque la autoridad fiscal me dice, pero es que también me va a informar el pago del impuesto único, que también se entiende que es pago de dividendo para este efecto. Entre los dos, ellos van a sacar la sumatoria del pago del dividendo. Eso debería entenderse. Pero lo que queremos poner especial atención es que el oficio anterior me dice que lo que yo debería informar como pago de dividendo son los 20.649. El neto, como decía Andrea, y no el monto del dividendo legal, que en este caso correspondía a 24.515. Eso. Bueno, y esa ha sido nuestra participación el día de hoy. Agradecer la participación. Y bueno, nos queda poquito para terminar esta primera fase de declaración, ya que todos aquellos formularios con pago, su vencimiento corresponde al 2 de mayo, ¿ya? Así que, bueno, fuerza en este último periodo que nos queda para los que estamos
en esta tarea y bueno, espero verlos en la próxima comunidad tributaria. Por mi parte también despedirme, hacer mención que haremos entrega del material que hemos expuesto el día de hoy, tanto la presentación como también del ejercicio, para que ustedes también puedan tener como referencia el llenado del registro de renta empresarial y la determinación en base a muchos que yo creo contribuyentes que optaron por el pago del impuesto único sustitutivo, y quedamos a su disposición y nos vemos en una próxima sesión el próximo mes. Tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Si te hace clic obtener mejor información de los negocios, haz clic en dfsud.com. Porque detrás del éxito siempre hay personas informadas que entienden dónde están para elegir por dónde ir. dfsud.com, tu nuevo medio online con todas las noticias de los negocios que mueven América. Reportajes, entrevistas, podcast, videos, newsletter y mucho más. Conoce en dfsud.com tu lugar en América y sus negocios. Somos una red de profesionales con más de 100 años en Chile. Somos la suma del talento de miles de colaboradores en el mundo. Día a día construimos una ruta de valor, cimentada en la excelencia y centrada en las personas, generando confianza para hoy y mañana. Nos hacemos cargo de los grandes desafíos que se están produciendo en el mundo. Creemos en la palabra equipo, porque solo un trabajo colaborativo convierte los sueños en proyectos y los proyectos en realidad. ¿Estás listo para marcar una diferencia y crear valor para un mundo distinto? Nosotros sí.